La primera vez que pasé por la avenida en donde se encuentra este lugar, quedé sorprendida por la cantidad de pequeños castillos que se veían desde la calle. Pregunté qué sitio era ese y me dijeron que era un cementerio. Pasaron muchos años hasta que pudiera visitarlo por primera vez, y cada vez que lo veo o tengo la suerte de cruzar sus puertas, siento la misma admiración por la historia, la arquitectura y el arte que llena cada uno de sus metros cuadrados. Hoy, en Lugares Misteriosos, les contaré la historia y leyendas del Cementerio Presbítero Matías Maestro, que está ubicado en la ciudad de Lima, Perú. El Cementerio Presbítero Matías Maestro es considerado por la UNESCO como uno de los cementerios más bellos de América Latina y ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Se encuentra ubicado en el Jirón Ancash, al este del centro histórico de Lima. Es el camposanto más antiguo del Perú y por su grandiosa arquitectura, así como por sus finas esculturas, es valorado y admirado por nacionales y extranjeros. Alberga más de 600 tumbas y mausoleos y más de 200.000 nichos en sus 20 hectáreas de terreno. Se inauguró el 31 de mayo de 1808 y para muchos de sus visitantes e investigadores es un libro abierto de historia, arte y cultura desde hace más de 2 siglos. El nombre original de este camposanto fue Cementerio General, pero luego se le cambió el nombre a Presbítero Matías Maestro, quien fue un arquitecto, retablista, músico y pintor español que llegó a Lima en 1790 con la Expedición Malaspina, una de las mayores y prolíficas expediciones científicas de la historia española. Algunos años después se ordenó sacerdote y debido a la destrucción de Lima por el terremoto de 1746, el virrey Abascal le encargó la reconstrucción de la ciudad. Pero Matías Maestro ha pasado a la historia como un personaje controversial, ya que se le atribuye la responsabilidad de la destrucción de los principales monumentos barrocos y especialmente de los altares de las iglesias más importantes de la capital durante el virreinato peruano. Su trabajo artístico en Lima contribuyó a que se usara en la ciudad la estética aceptada en Europa y en las principales ciudades de la corona española. Durante aquella época, lo más aceptado y regular en la sociedad limeña era que los muertos fueran enterrados en las iglesias. Es más, las disposiciones de las reales cédulas del 16 de julio de 1539 y del 4 de mayo de 1554 regulan los espacios para la inhumación de los restos humanos de esta ciudad. Todo se hacía según la jerarquía de la persona. Arzobispos y obispos se enterraban en la cripta de la catedral, monjas y frailes en sus conventos, el clero en el altar mayor y otros particulares por la puerta principal. Durante el gobierno del virrey Fernando de Abascal, marqués de la Concordia, se dispuso la creación de un cementerio que albergara a los difuntos de la metrópoli que cada vez crecía más. La ubicación se planificó cuidadosamente, incluyendo las corrientes de aire que ayudaran a evitar los malos olores y restos no deseados, además de que estuviera lo suficientemente lejos de la capital. El lugar elegido fue lo que se conocía como el Pepinal de Anchieta, ubicado a unos 2 kilómetros del centro de la ciudad. El virrey Abascal encargó a Matías Maestro el diseño del cementerio general, nombre que se escogió para reforzar la idea de que todos somos iguales ante el Creador. Se inauguró recién en 1808, pero los primeros entierros fueron temporales, ya que la gente no se acostumbraba a tener tan lejos de las iglesias a sus muertos. Matías Maestro donó toda su fortuna al mantenimiento de hospitales como el de San Bartolomé, la Caridad o el Hospital de los Incurables, pero vivió sus últimos días en la pobreza, en un espacio cedido por el cabildo de la calle Santa Apolonia, donde vivía con su hermano José. Después de su muerte, fue velado en la iglesia del Sagrario el 7 de enero de 1835 y sus restos fueron trasladados a la capilla del Sagrario de la iglesia de San Francisco, donde se quedaron hasta 1857, cuando fue trasladado al cementerio general para ocupar la tumba que levantó para él la Sociedad de Beneficencia Pública como su benefactor y director. Recién en 1908, cuando se conmemoró el primer centenario del Camposanto, se trasladaron nuevamente sus restos a donde están actualmente, y en 1923 se cambia el nombre de Cementerio General a Cementerio Presbítero Matías Maestro en honor a este personaje.
Dentro de los registros de la época se encuentra un testimonio del turista suizo Jacob von Tschudi, quien estuvo en el Perú entre 1838 y 1842. Él contó que el cementerio tenía 2 jardines, que estaban rodeados por una muralla alta donde habían más de 1000 nichos, que estaban ordenados en 16 secciones, además que aquí se encontraban espacios para familias y para conventos. Comentó también que los más pobres eran enterrados en fosas largas y profundas, y en algunos casos los sepultureros eran presidiarios que no requerían tanta seguridad. También indicó que cuando escaseaban los espacios, se vaciaban los primeros nichos ocupados y los huesos eran trasladados a un osario. Las exequias solo se realizaban por la mañana y si llegaba una carroza fuera de horario, el difunto tenía que esperar hasta el día siguiente. Solo los ricos eran enterrados en ataúdes y los pobres envueltos en telas, como los monjes franciscanos. Su testimonio habla también de una capilla hermosa que se encontraba a la entrada del panteón, que actualmente ya no existe. También que tenía una reja de fierro que al cerrarse no se abría hasta el nuevo día. Una anécdota un tanto macabra pero cómica es que una vez un hombre fue dado por muerto y fue llevado al panteón por la tarde para que fuera enterrado al día siguiente. Pero este hombre no estaba muerto, solo estaba borracho y al despertarse no le quedó otra que pasar la noche en el cementerio. La gente pensó que esa noche habría sido una lección para él y no volvería a tomar, pero se equivocaron. A unas horas de lograr la libertad, lo encontraron nuevamente ebrio en la cercanía del cementerio. Los hermosos mausoleos que se ven actualmente en libros, páginas web, videos y cuando uno pasa por la zona o visita el cementerio, se comenzaron a construir recién en 1847, ya que una parte de la sociedad limeña se vio favorecida por el crecimiento económico del país a partir de la extracción del guano y del salitre. Algo que es muy particular de este cementerio, además de las muchas historias de fantasmas y leyendas, son las lápidas que se ven en los nichos o tumbas. Ahí se puede ver la diversidad de las alegorías, metáforas, inscripciones y materiales. La mayoría de las lápidas están en español, pero algunas, por no decir una buena cantidad, están escritas en chino mandarín y otros idiomas. En este camposanto se concentra la genialidad artística de los más reconocidos escultores del siglo XIX, tales como el español Damián Campeny y los franceses Louis-Ernest Barrias, Émile Robert y Antonin Merci. Se puede observar además el talento de los italianos Ulderico Tenderini, Giovanni Battista Chevasco, Pietro Costa y Rinaldo Rinaldi, todos muy reconocidos en el medio artístico de su época. Se cuenta que el primer personaje en ser enterrado en el cementerio presbítero Matías Maestro fue el arzobispo de Lima, Juan Domingo González de la Reguera. Pero el plan de que fuera el primero estuvo a punto de no cumplirse, ya que uno de los trabajadores de construcción del cementerio murió accidentalmente dentro del lugar. Para que el primer enterrado no fuera alguien, digamos, humilde, las autoridades de la época decidieron esconder el cadáver hasta que el arzobispo estuviera enterrado. Poco tiempo después, le dieron santa sepultura. La historia cuenta que hay otra tumba muy antigua, también conocida por algunos historiadores como la primera, que sería de Sor María de la Cruz, que gracias a la religiosidad popular se ha hecho conocida por atribuir milagros e inclusive se le ha construido un pequeño altar. En el cementerio se encuentran enterrados muchos personajes y héroes del Perú, algunos reconocidos como los expresidentes Ramón Castilla, Augusto B. Leguía y José de la Mar, además de héroes como Alfonso Ugarte, Francisco Bolognesi o Miguel Grau, de quien les contaré algo interesante en unos minutos. También se encuentran las tumbas de personajes del Perú como José Cayetano Heredia, un personaje de la medicina del país, Rosa Merino, la primera persona que cantó el himno nacional del Perú, el investigador italiano Antonio Raimondi, los escritores Abraham Valdelomar, Ricardo Palma, José Santos Chocano, Ciro Alegría, Mercedes Cabello y el ex secretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, entre muchos otros. Algo muy interesante es que en la cripta de los héroes se encuentra la tumba de Miguel Grau, pero lo que muchos no saben es que los restos del héroe del combate de Angamos no están completos.
sino que en julio de 1890 llegaron al puerto del Callao solo una parte de su tibia y un escapulario. Estos restos habían estado bajo el cuidado del cuñado de Grau, Oscar Biel, y cuando llegaron a Lima se inhumaron en el mausoleo de Ramón Castilla, siendo finalmente depositados en la cripta de los héroes en 1908. Pero estos no son los únicos personajes célebres que tienen una historia que contar en el Presbítero Maestro. Muchas de estas se cuentan en tours nocturnos que buscan despertar el miedo y la curiosidad, pero sobre todo el interés por una parte de la historia de la ciudad de Lima. Una de las leyendas que se cuentan es la de la segunda puerta del cementerio, que cuando el guardián de turno oyó ruidos e inmediatamente alguien se le apareció, le pidió que lo salven, que recen por él, e inmediatamente desapareció. Después de este macabro evento, siempre se eleva una oración por su alma. Uno de los espacios más curiosos en este camposanto, que yo particularmente no he tenido la suerte de conocer las veces que lo he visitado, es el cuartel o zona donde se enterraban a los difuntos con más de 100 kilos de peso o aquellos que medían más de 1,90 m. Hay otro lugar que se le conoce como el pabellón de la brujería, en donde Emilia Montañés Torres, a quien se conocía como bruja, tuvo que ser enterrada en 2 nichos separados, ya que se dice que en uno descansa su cuerpo y en el otro su alma. Se cuenta que la persona encargada de elaborar la lápida y el epitafio de Emilia estaba poseída por ella, y es por eso que dibujó una imagen terrorífica en la tumba. Además, a partir de esta leyenda, hay muchas personas que usan su tumba o zonas vacías en la cercanía para realizar hechicerías o actividades de este tipo. Otro pabellón, uno que siempre se visita en los tours diurnos y nocturnos, es la zona llamada Pabellón de los Suicidas. Aquí hay varias historias como la del ciudadano chino Lom Dom, quien era un barbero que asesinó a sus clientes y escondió los cuerpos en su local. Cuando se dio cuenta que los policías iban a atraparlo, tomó la decisión de suicidarse. A partir de esta historia, los cuidadores cuentan que han visto sombras y siluetas que aparecen y desaparecen constantemente. Además que afirman haber escuchado voces, lamentos y llantos. En este pabellón se cuentan muchas historias, como que es el único donde hay 2 palomas que siempre están ahí, o la historia de las parejas que al ser separadas no pueden superarlo y deciden quitarse la vida para que su amor trascienda el ámbito terrenal. Pero también hay una versión que es interesante. Este pabellón podría no ser de quienes decidieron acabar con su vida, sino que es un espacio del cementerio que se usó para enterrar a personas que no profesaban la fe católica. Por ello habría tantos ciudadanos extranjeros como el chino Lom Dom. Un personaje muy querido a quien no se le atribuyen espantos, sino milagros, es el famoso niño Ricardito Espiel. Este pequeño nació el 10 de diciembre de 1886 y antes de cumplir 1 año quedó huérfano, ya que su padre falleció. Él moriría 5 años después, debido a una extrema fiebre que aparentemente fue causada por la malaria. La tumba del niño se encuentra frente al cuartel El Buen Pastor, muy cerca a su padre, y la leyenda sobre el milagroso niño Ricardito inicia en 1990, cuando una mujer le pidió que sanara a uno de sus familiares. El pedido se cumplió, atribuyéndosele un milagro popular, y desde ese entonces la gente que visita su tumba le deja regalos, juguetes, se le adorna por su cumpleaños, y la gente ha llenado la pared aledaña con placas y carteles de agradecimiento por los milagros que ha cumplido. Otra de las leyendas que se cuenta es la del fantasma de la cripta de los héroes. En esta cripta, que es donde se encuentran los restos de muchos héroes de la Guerra del Pacífico, para quienes fue especialmente construido, también se encuentran enterrados héroes del Perú que no tienen nada que ver con esta guerra. La historia de algunos testigos cuenta que en una de las escaleras de la cripta se aparece una mujer vestida de negro, quien llorando y lamentándose habla con los visitantes que ingresan solos al lugar. Según las teorías populares, esta mujer podría ser la viuda de alguno de los personajes que están ahí enterrados. Hay personas que cuentan que solo entrar al cementerio les provoca palpitaciones, náuseas o mareos, ya que sienten una carga espiritual muy fuerte. Otros, me incluyo, solo sentimos tranquilidad en un recinto histórico. Sin embargo, sobre la tranquilidad dirán los vigilantes y cuidadores que hay poca algunos días,
especialmente cuando los amigos de lo ajeno ingresan saltando los muros por la madrugada para robar pedazos de esculturas de bronce o mármol, o inclusive para hacer rituales de brujería. El cementerio ahora es un museo y su nombre es Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro y es parte de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, que tiene el objetivo de consolidar con el gobierno central su condición de patrimonio cultural intangible. En el 2006, el Museo Cementerio ingresó a la lista de los 100 monumentos en peligro en el mundo de la World Monuments Fund. A pesar de que no suena muy halagador, al estar en esta lista, el presbítero maestro puede acceder a recursos de la cooperación internacional para que se pueda recuperar e incrementar su valor. Desde 1998 hasta el 2008 se han llevado a cabo varios programas de cuidado y limpieza con el Ministerio de Trabajo, además de los circuitos turístico-culturales que son fomentados por la Beneficencia de Lima, como los guiados turísticos y las obras de teatro que se han presentado en el cementerio. Además, se ha implementado un museo de sitio, que es donde se inician las visitas y que sirve como un espacio de introducción a la historia de este lugar. Este museo ha recibido a miles de visitantes que acuden especialmente en las visitas nocturnas. Pero no todo ha sido positivo en cuanto al Museo Cementerio. Hace algunos años, la ciudad de Lima dio la bienvenida a la primera ruta del tren eléctrico, que casualmente pasaba sobre el Presbítero Maestro. La autoridad encargada de este medio de transporte decidió colocar una estación de tren muy cerca del cementerio que tiene una escalera que lo une al museo de sitio. Esta estación ha sido bautizada popularmente como la Estación Fantasma, y son pocos los que la apoyan, ya que creen que lo que hace es atentar contra el ornato de un lugar lleno de historia. Debido a la pandemia hay pocos tours programados, pero si uno quisiera ir de manera individual, puede hacerlo, pagando 8 soles de entrada y 11 soles si es que se quieren tomar fotografías. Ambos costos serían aproximadamente de $5, aunque si se requiere el servicio de guiado, se deberán agregar unos 55 soles o $14. Dada la ubicación del cementerio, se recomienda tomar las medidas de seguridad necesarias y siempre ir acompañado o como parte de un tour. Si en algún momento pueden visitar el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, les recomiendo que lo hagan. Sea de día o de noche, ambas experiencias son bastante diferentes e interesantes. Antes de terminar el episodio, les dejo un par de recomendaciones que espero encuentren interesantes. La primera es uno de mis podcasts favoritos y aprovechando que estoy contándoles una historia de mi ciudad natal, los invito a escuchar Ovejas Negras Show, un podcast de comedia en el que Vale, Milu y Steph los harán reír y sobre todo se identificarán con los temas de cada uno de sus episodios, sean ustedes de Lima o no. Ellas están en YouTube y Spotify. La segunda recomendación es la miniserie documental La Casa de los Secretos que ha sido recién estrenada en Netflix. En ella se discute el caso real de una familia de 11 miembros que es encontrada muerta en su casa. La pregunta es si fue homicidio o suicidio, además que se discuten las razones de por qué murieron tantas personas al mismo tiempo. Es escalofriante, pero muy interesante, ya que nos demuestra qué pasa en una sociedad diferente a la nuestra cuando se enfrentan a casos de true crime. Ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, los invito a suscribirse en Spotify, YouTube o donde escuchen sus podcasts favoritos, a seguir el podcast en Instagram y Facebook en @lugaresmisteriososelpodcast, además de compartir los episodios en sus redes sociales para hacer más grande esta comunidad de curiosos. Yo soy Jacqueline Isa y les agradezco por llegar hasta esta parte del podcast. Los espero en otro lugar misterioso muy pronto.